Perfecto. Bueno, entonces, muchas gracias por su atención. Hoy vamos a hablar de infección del tracto urinario, cómo puedo saber si tengo una infección urinaria, no solo yo, mis familiares. Como van a ver a lo largo de la exposición, la edad es importante, la etapa en la que me encuentro, si soy una niña, si estoy en edad fértil, si he llegado a la menopausia, si soy gestante, hay muchos factores que intervienen en poder hacer el diagnóstico de una infección urinaria. Cualquier duda, no duden en escribirla o levantar una manito y hacer su pregunta para no perder la hilación y yo con gusto voy a responderles. Entonces, ¿cuál va a ser la definición de infección urinaria? La infección urinaria o infección del tracto urinario es considerada esa infección que se produce por organismos, por microorganismos como las bacterias que se adhieren a las mucosas o al endotelio de las vías urinarias, ¿no? Y esto puede generar o no síntomas. Vamos a hablar de eso un poquito más adelante. La infección urinaria es la segunda causa de infección más frecuente en los seres humanos. En primer lugar están las infecciones del tracto respiratorio y ahí nomás seguido de eso son las infecciones urinarias. O sea, fíjense en la frecuencia con la que se van a manifestar estas infecciones urinarias. Si podemos ver en esta gráfica, ¿no? Generalmente las infecciones urinarias están producidas por bacterias. Podemos ver el 90% de casos de infecciones urinarias se producen por bacterias y de este 90%, en su mayoría, digamos que 8 de 10 mujeres que tienen infecciones urinarias van a tener infecciones urinarias asociadas a E. coli, que es una bacteria que vive tranquilamente y se reproduce en las heces. Vamos a ver también que el cuadro máximo de presentación de estas infecciones urinarias que no se complican, ¿no? O sea, digamos que una infección urinaria que se produce de nuevo, que no tiene alguna otra comorbilidad en las pacientes, se produce en la edad más fértil, o sea, entre los 18 y los 39 años. Se calcula que de 5 a 6 de 10 mujeres van a presentar infección urinaria por lo menos una vez en su vida. Hablamos de mujeres con mayores de 18 años. Y de estas mujeres que han presentado una infección urinaria, una de 3 puede desarrollar infecciones urinarias recurrentes. Entonces, ¿por qué se produce una infección urinaria? Yo quiero que vean esta gráfica para que perciban cómo es que tenemos hombres y mujeres, riñón, uréter, vejiga y uretra. Y la diferencia viene aquí, ¿no? Que hay uretra y hay próstata. Entonces, vamos a ver cuál es la diferencia entre hombres y mujeres está aquí y es la causante de que las mujeres tengamos más riesgo de presentar una infección urinaria. No, eso es que es muy raro escuchar a un varón que pueda tener una infección urinaria, ¿no? Si esta se presenta, podría estar asociada a otras comorbilidades. La vamos a clasificar también según la posición anatómica en la que se presentan en itus bajas, por ejemplo, la cistitis, que es la inflamación de la vejiga, la uretritis, que es la infección de la uretra, y la prostatitis en los varones, que es la inflamación de la próstata, ¿no? Y las complicadas pueden ser itus recurrentes, hablamos de más de 2 infecciones urinarias en 6 meses, en pacientes que tienen alguna patología que obstruye, por ejemplo, un mioma gigante o nivel de próstata, ¿no? Que tienen doble sistema pielocalicial, o sea, doble uréter, ¿sí? U otras alteraciones estructurales. Cuando hablamos de infecciones urinarias altas, hablamos de las pielonefritis o estas infecciones que ya llegaron al riñón. Algunos factores que definen una ITU como complicada van a ser los siguientes. Los factores anatómicos que les estaba mencionando hace un rato, o sea, que ya vienen en nuestra estructura, como tener un reflujo vesicuretral, tener vejiga neurogénica, haber tenido alguna intervención urológica, haber tenido alguna cirugía a nivel de la vejiga, ¿no? O del uréter, por ejemplo, haber sufrido un trasplante renal, tener un solo riñón o tener antecedentes de riñones poliquísticos. Cuando hablamos de obstrucción urinaria, hay una hiperplasia prostática, si tenemos litiasis o si tenemos tumores, por ejemplo, tenemos varias veces en ginecología pacientes ginecológicas que llegan porque
tienen estos problemas de infecciones urinarias y cuando hacemos la ecografía tienen miomas grandes de 15, 18 centímetros que están comprimiendo el uréter y esto está generando estas infecciones urinarias recurrentes. Y bueno, pacientes que también tienen enfermedades de base que pueden alterar su inmunidad y que pueden generar estas infecciones recurrentes, que son pacientes con diabetes mellitus, pacientes con insuficiencia renal crónica o pacientes que sufren algún tipo de inmunodepresión, ¿no? Por ejemplo, pacientes con VIH que no están recibiendo tratamiento. ¿Cuáles van a ser los síntomas que vamos a presentar que nos pueden hacer pensar que tenemos una infección urinaria? La necesidad imperiosa, o sea, si urgente, uy, me muero de ganas de ir a orinar y voy, hago 2, 3 gotitas, y salgo y otra vez tengo ganas de regresar a orinar, me hace sospechar que hay una infección urinaria. Sensación de ardor que puede ser pre o postmiccional, ¿no? O sea, que yo voy, uy, me arde para hacer la pila, o termino de orinar y me queda ardiendo, también puede ser una señal de que estoy desarrollando una infección urinaria. Si voy a orinar, como les decía, hago 2, 3 gotitas y otra vez quiero ir a orinar y voy 2, 3 gotitas y otra vez quiero ir a orinar, también puede ser un signo que nos hace sospechar de infección urinaria, un síntoma. Si mi orina sale muy turbia o el olor es muy fuerte, también debo sospechar en infección urinaria. Si la orina sale roja, rosada brillante o medio marrón, significa que hay sangre en la orina y se puede asociar a trastornos de, por ejemplo, los esfínteres que están muy irritados y por eso sangran. Tengo que tener cuidado y solicitar una evaluación para descartar una infección urinaria. Y bueno, si las mujeres presentan dolor pélvico, también hay que descartar que ese dolor pélvico no sea a causa de una infección urinaria. Hay que tener en cuenta que en los pacientes adultos mayores y en las gestantes, las infecciones urinarias pueden no tener síntomas urinarios específicamente. Por ejemplo, las pacientes no tienen ese ardor, esa necesidad imperiosa de ir al baño, ¿sí? O no se quedan con la sensación de querer seguir orinando. De frente pueden aparecer náuseas, vómitos, fiebre, malestar general, y hay que descartar que no sea una infección urinaria. Recuerden que las gestantes pueden hacer bacteriurias asintomáticas, o sea, que si nosotros hacemos un examen de orina, un urocultivo, sale la bacteria ahí, sale que hay una infección, aunque la paciente no tenga molestias y el examen de orina normal no tenga ninguna signo de que nos va a sospechar una infección urinaria, ¿no? Como son los leucocitos en la orina cuando hacemos un examen regular. Entonces, para estas pacientes sí necesitamos hacer cada trimestre un urocultivo. Entonces, cuando hablamos de pielonefritis, o sea, de esa infección que llega a los riñones, las pacientes pueden presentar, sobre todo pacientes no gestantes o no adultas mayores, dolor en la parte superior de la espalda o duele a los costados en los flancos, hay fiebre alta, temblor, náusea. Tengo que sospechar que esta paciente está desarrollando infección urinaria. Si la infección se ha quedado en la vejiga nada más, digamos, pasando la uretra, hay presión a nivel de la pelvis, molestias en la parte inferior del abdomen, las pacientes orinan con mucha frecuencia y esta micción es dolorosa o pueden presentar incluso sangre en la orina. Si hablamos de uretritis, a veces estas infecciones que se dan a nivel de la uretra, que es la parte inicial de nuestro sistema urinario, pueden presentar ardor para orinar y en algunos casos que se pueden asociar a infecciones de transmisión sexual, también puede haber secreciones, ¿no? Secreciones amarillentas, purulentas. ¿Cuáles van a ser los factores de riesgo? Bueno, ya les expliqué, la anatomía femenina de por sí ya genera un factor de riesgo, que es que la uretra se encuentra muy, muy cortita. El inicio de las relaciones sexuales, el reinicio de la relacionalidad sexual tiene cierta influencia, ¿no? ¿Por qué? Porque digamos que nuestra flora vaginal normal se puede ver alterada y la actividad sexual puede generar también que algunos gérmenes puedan llegar a nuestra vía urinaria. Entonces, el reinicio de las relaciones sexuales pueden marcar también la pauta para una infección urinaria, ¿no? Algunos anticonceptivos, por ejemplo, que ya son poco usados, como los diafragmas o los espermicidas, pueden generar también infecciones urinarias. Y la disminución de los estrógenos, ¿no? Las pacientes en la menopausia tienen una disminución natural de los estrógenos porque ya no los producen. Entonces, esto genera sequedad vaginal y con frecuencia las pacientes pueden sufrir de infecciones urinarias. Entonces, también es importante evaluarlo y no solo, me voy a la farmacia, me compro mi pastilla para la infección urinaria y con eso me pasa, sino encontrar la causa de por qué se está presentando esta infección. Entonces, como podemos ver aquí, ¿no?
en este cuadrito, tenemos también otras causas como anormalidades de las vías urinarias, lo que les mencioné al inicio, que la paciente tenga riñones poliquísticos, doble sistema pielocalicial, que tenga algún trastorno y tenga reflujo vesicoureteral, entre otras, ¿no? O que haya una masa que esté comprimiendo la vía urinaria, ¿no? En el caso de la obstrucción de la vía urinaria, o que tenga cálculos, o que haya un problema prostático si es un paciente varón, también puede generar infecciones urinarias, ¿no? Si el paciente tiene algún trastorno de inmunodepresión como diabetes, VIH, entre otros, también puede tener infecciones urinarias que incluso se vuelven recurrentes. El uso constante de sondas o equipos urológicos también puede generar infecciones urinarias. Y si me he sometido a un procedimiento urinario reciente, también puedo tener infecciones urinarias. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico se hace a través de exámenes, ¿no? Primero la anamnesis, lo que ustedes nos puedan contar de los signos y síntomas que están presentando. Un examen de orina siempre va a ser necesario y en el caso de las pacientes con infecciones recurrentes necesitaremos imágenes para corroborar si es un cálculo, si es un doble sistema pielocalcial, si hay una tumoración, ¿no? Hacer pruebas urodinámicas para ver por qué se está presentando esta infección recurrente, o en tal caso hacer cistoscopías en el caso de pacientes con reflujo, entre otros casos, ¿no? Eso ya necesitaría más un manejo netamente urológico. ¿Cuáles pueden ser las complicaciones de tener una infección urinaria? Las infecciones urinarias recurrentes, ¿no? Si yo tengo más de 2 infecciones en 6 meses o más de 4 infecciones en un año, ya hablamos de infecciones urinarias recurrentes y necesitamos hacer un estudio más profundo para saber cuál es la causa. El daño renal permanente, ¿no? A veces pensamos, no, mira, me dio una infección urinaria, me voy a la farmacia, me dan cipro con fenazopiridina, me tomo 2, 3 días y me pasa, pero no se ha curado realmente y vuelvo a tomar ese tratamiento a la semana o a las 2 semanas y vuelvo, y cuando realmente me doy cuenta ya estoy con fiebre, con compromiso general, ¿no? Y esto puede llevar a la larga a un daño renal, ¿sí? El riesgo de tener un bebé, si estoy gestando, que tenga muy bajito peso al nacer o sea prematuro, también está asociado a estas infecciones urinarias no detectadas o no curadas. Y en el caso de las gestantes, vuelvo a repetir, es importante que cada 3 meses nosotros hagamos un urocultivo porque las gestantes pueden tener bacterias en la vía urinaria que no se manifiestan con síntomas. Si hay, por ejemplo, una infección gonocócica, o sea, una infección de transmisión sexual por gonococo, esto a la larga puede generar un estrechamiento de la uretra, sobre todo en los hombres, y generar una uretritis recurrente. Y bueno, si nosotros no tenemos cuidado, sobre todo en pacientes que tienen riesgos como las gestantes, los adultos mayores o pacientes inmunodeprimidos, estas infecciones urinarias los pueden llevar a desarrollar una sepsis, o sea, una infección generalizada. Entonces, aquí en esta tablita podemos ver algunas indicaciones de hospitalización cuando la infección urinaria llega al riñoncito. Por ejemplo, que este paciente tenga náuseas, vómitos, no pueda comer, va a requerir una hospitalización por una, entre comillas, simple infección urinaria, como podemos decir a veces, ¿no? Bueno, si la paciente no puede tomarse el tratamiento en casa, también va a requerir que la hospitalicemos. Si tiene mucha fiebre, el dolor es intenso, no se puede movilizar también. Si no tengo la certeza del diagnóstico, la tengo que hospitalizar para hacer un estudio adecuado, y si veo también que hay una sospecha de que la infección urinaria está siendo complicada. Entonces, ¿cómo vamos a prevenir las infecciones? Tomando bastante agua, ¿sí? En el caso de las mujeres, la higiene debe ser siempre de delante hacia atrás. A veces tenemos la costumbre de voy a orinar y me seco por delante nada más, ¿no? Entonces, eso puede generar que arrastremos bacterias del anito hacia la vagina. Entonces, siempre debe ser en el movimiento contrario, ¿no? De adelante hacia atrás para no arrastrar gérmenes hacia la vagina que no puedan infectar la uretra y no generarnos una infección urinaria. Entonces, tenemos la primera, tomar bastante agua, ¿no? Son de 8 a 10 vasos de agua al día. La forma en que nos secamos al momento de ir al baño. La recomendación es no usar duchas íntimas, ni espermicidas, ni algún otro producto que no sea recomendado por su médico tratante, por favor. Hay que ir de forma recurrente al baño. Y bueno, esta última de los arándanos rojos realmente no está probado. Algunos estudios lo avalan, otros no, pero hay pacientes que lo pueden consumir, y es consumir el extracto de arándano rojo para mantener una adecuada vía urinaria, ¿no? Pero sería como una recomendación ya de grado C. No es una recomendación tan relevante como las recomendaciones anteriormente expuestas.
Y bueno, espero que en esta muy breve y corta exposición ustedes hayan obtenido toda la información requerida en cuanto a infección urinaria y estoy abierta y aquí muy bien dispuesta a responder todas sus preguntas. Sí, doctora, muchísimas gracias. Ha sido clarísima la exposición. Aquí tenemos algunas preguntas de nuestros pacientes que nos han hecho anteriormente. Nos preguntan, por ejemplo, ¿qué tan recomendable es usar copas menstruales ante una infección urinaria? Bueno, las copas menstruales son copas de silicona y sería un tema bastante interesante para tratar otro día, pero en función de, por ejemplo, otros métodos para utilizar en la menstruación como las toallas o los tampones, tienen, digamos, más efectividad y cuidado de los gérmenes porque no son de algodón, o sea, no son un producto orgánico, entonces no permiten con tanta facilidad el desarrollo de gérmenes como si lo puede hacer un tampón o una toalla higiénica, ¿no? Lo más importante con la copa menstrual es la higiene que hay que hacerle con cierta rutina para mantenerla libre de gérmenes, ¿sí? Excelente, doctora. Por acá María Vivas nos pregunta, muchas gracias, doctora. ¿Qué pasa si no existe infección? Porque se realizó un urocultivo previamente, pero sí evidencia de inflamación recurrente. Ya, hay que tener cuidado con las inflamaciones recurrentes porque hay que saber la causa, ¿no? Hay pacientes que tienen alergias, que tienen mucha irritación, que tienen mucha sequedad y esto también puede generar esa inflamación constante, la falta de líquido también. Y recuerde que esas inflamaciones constantes y recurrentes pueden llevarnos a infecciones urinarias que no podamos detectar oportunamente. Y además el uso de medicamentos, ¿no? Siempre es como que, uy, me molesta, me voy a la farmacia, me tomo algo y después me hacen el urocultivo y sale negativo, también es un falso resultado porque ya estamos dando una medicación previa. Entonces siempre hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Y bueno, obviamente ante esas inflamaciones recurrentes también requerimos evaluaciones más detalladas en las pacientes. Así que están totalmente invitadas a poder asistir a, a nuestra consulta, ¿no? Tenemos otra pregunta de Lourdes Pujay. Nos dice, doctora, por favor, ¿el uso del pesario puede causar ITU? Bueno, esta es una pregunta interesante también y espero que, bueno, mira, justo surgen temas interesantes para poder tocar, Marisa, el uso de pesarios en las pacientes posmenopáusicas, por ejemplo, para prolapsos, bastante bueno. Y no, lo que podría causar las infecciones urinarias es que no tengamos una adecuada lubricación de la pared vaginal, ¿no? Y una adecuada higiene del pesario. Entonces, el pesario hay que cambiarlo cada cierto tiempo, lavarlo y volverlo a colocar, ¿no? Y mantener hidratada la pared vaginal con estrógeno tópico. Entonces, si no se está cumpliendo con esos pasos, bueno, sí, se acumulan secreciones que podrían llevar a la paciente a hacer infecciones urinarias, ¿no? Entonces, también para ello, te invitamos, Lourdes, o al familiar que tenga este pesario, para poder pasar una evaluación. Muchas gracias, doctora. Por acá también nos están preguntando si hay algún riesgo de tomar pastillas para la infección urinaria en el embarazo. Ya, bueno, nosotros como ginecólogos estamos capacitados para poder dar tratamiento a las infecciones urinarias con medicamentos que no generan alteración al bebé o al embarazo, ¿no? Entonces siempre es importante no automedicarse, sino pedir la opinión del ginecólogo para ver qué medicamento va mejor con esa infección urinaria y que te va a cuidar sobre todo de no generar una complicación en el embarazo. Lo que sí debe quedar claro es que no tratar una infección urinaria puede complicar el embarazo, llevando a un aborto, un parto prematuro, a la sepsis de la madre, complicando la gestación. Muchas gracias, doctora. Ahora me están preguntando, ya es como que otro tema, pero de repente por ahí nos puede ayudar a resolverlo. ¿Cómo saber si tengo ovario poliquístico? Ah, ese tema me encanta. Y bueno, lo podemos hablar también en otro día, en otra charla. Es importante que nosotros hagamos un diagnóstico de las características que presenta la paciente porque clínicamente lo podemos identificar. Siempre vamos a buscar 2 de 3 factores, que tenga oligoanovulación, o sea, que regle muy poquito o no menstrue, hablamos de menos de 9 menstruaciones al año, ¿no? Que tenga
una imagen ecográfica que nos diga que hay ovarios poliquísticos, y que haya signos de hiperandrogenismo, por ejemplo, el acné marcado, el hirsutismo, que son estos vellitos que están en zonas que no son femeninas, ¿no? Marcas oscuras en la piel, entre otros, ¿no? Entonces, siempre hay que hacer una evaluación previa del síndrome de ovario poliquístico para poder dar un diagnóstico, y también hay que hacer un diagnóstico diferencial con otras patologías endocrinológicas, ¿no? Visítenme, por favor, me encanta el tema, así que en el consultorio podemos hablar con más detalle, o que sea motivo también de una siguiente exposición. Claro que sí, doctora. ¿Cuáles son sus horarios de atención, más bien? Díganos, denos un poquito más de información. Estoy en clínica en forma presencial los martes de 9 a 12 de la mañana, los jueves de 3 a 6 de la tarde y los sábados de 9 a 12. Listo, muchas gracias. Otra preguntita también de María Vivas. Nos dice que su niña de 8 años actualmente está llevando un tratamiento para infección urinaria. No sabía que las niñas podrían padecerlo. Actualmente está tomando antibióticos, pero le ayudaría muchísimo saber si tiene alguna recomendación adicional de su parte. Muchísimas gracias, María, porque me das pie a poder mencionar esto. Mira, conforme avanza la edad, vamos teniendo más riesgo y complicación de tener infecciones urinarias recurrentes. Las niñas que tienen infecciones urinarias que no son bien estudiadas y curadas pueden tener en su edad adulta mucha más frecuencia de infecciones recurrentes. Entonces, las niñas, a diferencia de los niños, siempre van a tener una tasa alta de infecciones urinarias porque están aprendiendo a hacerse la higiene y porque normalmente por secarse rápido arrastran los gérmenes del anito a la vagina. Entonces es muy frecuente en las niñas poder presentar infecciones urinarias. ¿Cómo la podemos cuidar? Hay que ir explicándole. Con 8 años ya es un poco más atenta a las indicaciones que podemos dar de que el secado debe ser siempre de delante hacia atrás, que se cambie la ropa interior, que no se ahogue la orina, que hay que ir con frecuencia al baño y que tome líquidos. Eso puede ayudar mucho a tu niña. Si la infección se vuelve recurrente, pues ella sí debería pasar por una evaluación para descartar que no hay alguna otra alteración en la estructura que pueda generar estas infecciones recurrentes. Muchas gracias, doctora. Por acá también veo que Silvia Valdés nos está diciendo, ¿qué relación hay entre infecciones vaginales, como descensos, y las infecciones urinarias? Bueno, Silvia, es una pregunta interesante porque hay que determinar qué está causando la infección vaginal, ¿no? Si es un hongo, por ejemplo, no hay relación entre la candidiasis y una infección urinaria. Pero si fuera, por ejemplo, una infección de transmisión sexual tipo gonococo, entonces sí va a haber una infección urinaria asociada a esa descarga o molestia vaginal que podemos tener. Entonces, también para ello es importante que nos veamos en la consulta, ¿ya? El mensaje más importante que les quiero dar hoy es: cuando tengan síntomas para infección urinaria, no se automediquen. Pueden tomar analgésicos para vía urinaria, analgésicos solos, que no tengan antibióticos, y venir de inmediato a la consulta para nosotros poder evaluarlas adecuadamente y darles tratamiento. Veo por aquí una pregunta de Lourdes Pujay que quiere saber si el descenso causa infección urinaria. No necesariamente un descenso causa infección urinaria, depende más del germen que está causando ese descenso, que también podría causar una infección urinaria. Clarísimo, doctora. Una pregunta más. También nos estaban preguntando en el cuestionario, ¿las infecciones vaginales también son producidas por el cambio hormonal? ¿Es posible esto? Sí, es posible. Como les decía al inicio, nosotras las mujeres en la edad fértil producimos estrógeno. Mientras ovulamos, este estrógeno se produce de manera rutinaria, por decirlo así. Cuando dejamos de menstruar, dejamos de producir este estrógeno, y el estrógeno le da hidratación a la mucosa vaginal. Entonces, esta sequedad de la mucosa vaginal también está asociada a infecciones urinarias recurrentes. Es por eso que necesitamos evaluar a la paciente y poder darle tratamiento, porque no es solo calmarle la infección urinaria, porque va a venir una y otra vez por estas infecciones urinarias. Lo que hay que hacer es controlar esa sequedad vaginal para evitar que ella tenga esas infecciones urinarias recurrentes. Listo, doctora. Una más. Nos preguntan si se ha tenido el tratamiento completo, ¿por qué se produce una reinfección? ¿Qué se hace en estos casos? Claro, las reinfecciones pueden darse
por varios factores. Como les digo, ya más de 2 infecciones urinarias en 6 meses, me están hablando de infecciones recurrentes y hay que buscar la enfermedad de base, por decirlo así, ¿no? Si no es diabético, si no está inmunodeprimido, si no tiene alguna, por ejemplo, patología obstructiva como cálculos renales, en general, si no hay un bien que está generando esta infección, entre otras. Gracias, doctora. A ver, una pregunta más. ¿Es normal sentir funciones en el lado del ovario? Cambiando un poquito del tema. Bueno, no es normal, pero hay que descartar qué lo está causando, ¿no? Solo la tercera parte de estos dolores pélvicos pueden asociarse realmente a trastornos y en otra tercera parte digestivo. Entonces la evaluación en consulta nos puede ayudar mucho a diferenciar de dónde está proveniendo la molestia y también los exámenes auxiliares. Y retomando el tema de infecciones urinarias, doctora, también hay una pregunta muy interesante que dice, ¿cuáles son las consecuencias de tener infección urinaria de forma recurrente? O sea, si te da varias veces y te reinfectas muchas veces, ¿hay alguna consecuencia de esto? Claro, muchas complicaciones como, por ejemplo, un daño renal a largo plazo. Es por eso que es importante encontrar la causa de la infección urinaria y poder tratarla oportunamente. Muchas gracias, doctora. Está clarísimo todo. Aquí les estoy dejando para ya terminar la exposición una brevísima encuesta. De repente si podrían responderla, por favor, es para poder ir mejorando nuestros webinars de clínica. Y bueno, están bienvenidos a los siguientes webinars de acá en el que viene, que es el día el lunes de gastroenterología. Muchísimas gracias, doctora Sánchez, por toda la participación y su atención. Nos vemos hasta en otra oportunidad. Hasta luego. Muchas gracias.